Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, lo que vamos a hacer en este video es controlar una carga, una lámpara. En este caso vamos a usar un modelo de 6 volt y 6 watts, por lo tanto vamos a modificar nuestra fuente de alimentación para que se adecue a esa tensión. El objetivo es utilizar el transistor, que es una llave electrónica, en sus dos formas de corte y saturación. Recordemos que el transistor saturado equivale a un cable entre sus terminales de colector y emisor, por lo tanto la carga funcionaría conectada directamente a la fuente y ahí vamos a ver la corriente de aproximadamente 1 ampere como habíamos previsto. Eso ocurre cuando el transistor tiene en su entrada, en su base, una señal lo suficientemente adecuada para que el transistor se comporte como esta llave cerrada, o sea, como un cortocircuito, ¿no? Entre colector y emisor, entre comillas. Después vamos a ver que en realidad no es un cortocircuito, es una serie de junturas semiconductoras que, lejos de ser un cable ideal, tiene una pequeña resistencia y se comporta como un mal cable con una pequeña caída de tensión. En algunas aplicaciones la verdad que no influye, en otras, bueno, obliga por ahí a elegir otra tecnología que no sean transistores bipolares. ¿Cómo va a ser entonces el circuito? Bueno, por medio del resistor vamos a introducir una corriente de base que se va a amplificar por un parámetro de ganancia que vamos a detallar a continuación, y el resultado debería ser la corriente de colector que nuestra carga va a necesitar, en este caso de 1 ampere. Para eso lo primero que tenemos que definir es el transistor que vamos a utilizar, y el primer parámetro que nos condiciona es la corriente que puede atravesar entre sus terminales de colector y emisor, o sea, la corriente que va a circular por el colector. Para eso, en las hojas de datos buscamos lo que son los valores máximos y nos aseguramos que la corriente que puede manejar sea superior a la que va a circular cuando entre en funcionamiento el circuito. Yo me tomé un primer trabajo de buscar algunos modelos de transistores, y en el primero que pensé fue uno de los más populares, el BC548, pero me encontré con el inconveniente que la corriente máxima que puede manejar son 100 mA y no 1 ampere como necesitamos. Por lo tanto, me sentí con la curiosidad de investigar un poquito el 2N2222, que es otro transistor muy popular, muy comercial, y si bien podía manejar una corriente de 600 mA, todavía no me servía porque requerimos 1 ampere y nos va a quedar un poco corto. Por lo tanto, buscando componentes en mi caja electrónica, o sea, viendo que a futuro voy a hacer un laboratorio de esta experiencia que va a ser simulada, encontré un TIP 31, y el TIP 31 sí cumple con las características que vamos a necesitar. Podemos ver acá en el cuadro de valores máximos que la corriente de colector puede llegar a manejar 3 ampere. Como necesitamos 1 ampere, parecería ser el indicado. Lo que faltaría es asegurarnos que se esté respetando la cantidad de calor que está disipando el transistor, que sea inferior a la máxima que acá nos marca como 2 watts. Para eso vamos a hacer el producto, como es la potencia, de la tensión que tendríamos entre colector y emisor. Vamos a elegir el modelo de el TIP directamente para que esto en el simulador ya nos quede, y vamos a ver que esa tensión colector-emisor que va a aparecer, la verdad que es un efecto indeseado, porque uno quisiera que los 6 volts de la carga vayan a la lámpara, pero existe esa pequeña caída de tensión entre colector y emisor que, bueno, no se puede evitar. Vamos a ver hasta qué punto
influye en el diseño y en el caso que se convierta realmente en un inconveniente grande, bueno, hay otras tecnologías que se pueden adoptar que no son este tipo de transistores. Entonces, ¿qué tensión voy a tener entre colector y emisor? Cuando el transistor se sature y se comporte como una llave cerrada, lo podemos buscar en las curvas características de la hoja de datos y nos va a aparecer como tensión colector-emisor de saturación. Vamos a movernos sobre 1 ampere, 10 a la 0, 1 ampere, sobre la curva de 25 grados, que es la inferior, y vemos que salimos sobre el eje X en un valor de 100, 200 mA. Estamos un poquito antes porque la intersección está aproximadamente por donde marca el puntero del mouse, así que tenemos unos 180, 190 milivolts. Esa va a ser la tensión de colector emisor, que bueno, es este efecto indeseado que dijimos, que de la fuente de alimentación aproximadamente 200 milivolts se van a ir a la juntura colector emisor, no van a caer en la lámpara que uno hubiese querido, pero bueno, la verdad que tampoco es tan grave, y al ser una lámpara de filamento casi no se va a notar esta pequeña pérdida, ¿no? Después, bueno, habrá que evaluar en otras aplicaciones. Entonces podemos directamente hacer ya el producto. Vamos a multiplicar los 200 o 190 milivolts por la corriente que va a atravesar la juntura, que es 1 ampere. Bueno, vemos 190 miliwatts. Nuestro transistor, recordemos que soportaba como máximo 2 watts, por lo tanto va a trabajar sin exigencia. La verdad que es un transistor trabajando en frío. No vamos a tener problema ni con la potencia ni tampoco con la corriente. Parecería ser el indicado. Seguramente haya otros transistores que se pueden utilizar, pero bueno, era el que yo tenía, y de los que tenía era el que acabo de chequear que nos podría llegar a servir. Si ustedes tienen otros transistores, verifiquen corriente de colector, verifiquen potencia, y si los cálculos son correctos, lo pueden utilizar también. Bueno, recordemos entonces que la corriente de colector, nuestro ampere, debería ser igual a la corriente de base por la ganancia del transistor. Ese es el concepto de saturación. Vamos a chequear entonces a ver cuánto es la ganancia del transistor y cuánto tiene que ser esa corriente de base como mínimo. Para poder hacerlo, vamos de nuevo a las curvas características, pero vamos a buscar en este caso lo que es ganancia en corriente continua, el HF. Entonces, bueno, vamos sobre 1 ampere. Recordemos que siempre todas las curvas van a estar referenciadas a la corriente de colector. Nos pasó con la colector emisor, nos está pasando con la de HF y con las próximas que necesitemos. Bueno, vamos 10 a la 0, 1 ampere. Entonces, curva de 25 grados, en este caso es la del medio, y vemos que salimos sobre el eje Y aproximadamente en 45, o sea, tenemos 1, 10, 20, 30, 40 y un poquitito más, no 50 sino 45. Recordemos que por más que sea logarítmica esta curva en ambos ejes, dentro de los segmentos nos podemos manejar en forma lineal, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a usar una ganancia de 45 y vamos a calcular cuánto va a ser la corriente de base. Para eso vamos a dividir nuestro ampere sobre la ganancia que va a tener el transistor, y esto nos dice que con 22 miliamperes, 22.22 miliamperes, nuestro transistor se va a saturar. Será desafío entonces de buscar un valor de resistor que nos
permita circular esos 22.2 mA para que multiplicado por la ganancia nos dé la corriente del colector y de esta forma el transistor se sature. Para eso vamos a utilizar una de las leyes fundamentales de la electrónica, que es la ley de tensiones de Kirchhoff, para deducir cuánto es la tensión que yo debería medir con el multímetro o que mediría con el multímetro cuando esto esté correctamente calculado y funcionando, ¿no? Entonces, recordemos que Kirchhoff postula que la diferencia de potencial es igual a la suma de las caídas de potenciales de cada uno de los elementos de una malla. Miremos entonces como una malla el recorrido desde positivo hasta negativo, en este caso desde la base. Tenemos nuestro diodo en base emisor y el resistor R1, que se lo suele denominar resistor de base. Bueno, ¿cuánto es entonces la tensión que voy a tener entre base y emisor? Una primera respuesta sería 700 mV. Si uno acostumbra, piensa en un diodo 0,7 volt, como se hizo durante mucho tiempo de la carrera de electrónica, pero a medida que se empieza a profundizar en los temas, vemos que esto no es siempre así. Entonces es un valor que la verdad que en el momento de diseñar lo desconocemos, por eso nos tenemos que apoyar en las curvas. Esta curva nos va a dar esa información. Entonces vamos sobre la tensión entre base y emisor, siempre estamos utilizando en saturación y en corte, o sea sin corriente de base, con una corriente de base igual a 0, y en este caso tenemos a 1 amper, la curva del medio, la de 25 grados, que nuestra tensión base emisor está aproximadamente en 0,9-0,95 volt, o sea 950 mV para ser un poco más correctos, ¿no? Por lo tanto, poder calcular la tensión en el resistor no es más que a los 6 volt restarle esos 950 mV que tenemos entre base y emisor, y nos va a dar que sobre el resistor vamos a tener una tensión de 5.05 volts. Es interesante tener el dato de la tensión porque recordemos que la resistencia es igual a la diferencia de potencial sobre el componente, o sea, la caída de tensión en un resistor, dividido la corriente que lo atraviesa, y son dos valores que ya tenemos, porque recordemos que la corriente que lo atraviesan necesitamos que sean un poquito más de 22 mA, y el valor de tensión lo acabamos de calcular, de hecho lo tenemos acá en la calculadora. Bueno, como resistencia es igual a tensión sobre corriente, este valor lo vamos a dividir por los 22.22 mA que necesitamos, y nos va a dar que el valor de la resistencia de base deberían ser 227 ohms. Podemos poner un valor de 227, pero la verdad es que a mí me gusta siempre hacer los ejercicios con los valores comerciales, porque después la idea de esto es armarlo, ¿no? Y verlo funcionar. Por lo tanto vamos a elegir el valor comercial más bajo, que son 220 ohms, para asegurarnos que la corriente de base va a ser un poquito más alta que la mínima y el transistor va a permanecer saturado, ¿no? El problema de elegir el valor superior es que estaríamos reduciendo la corriente de base y eso empieza a traer inconvenientes porque el transistor no se satura correctamente, la tensión colector aumenta, la potencia aumenta, se calienta el transistor, bueno, problemas que hay que evitar, ¿no? Entonces recuerden, no está de más poner un poquito más de corriente de base y tomar el valor comercial del resistor inferior, ¿no? Bueno, 220 ohms parecería ser correcto, deberían circular unos 22, 23, 24 mA, que multiplicados por el HF nos va a dar la corriente de colector que necesita esta lámpara para encenderse con 6 volt
a 6 watts, que es aproximadamente 1 ampere. Vamos a darle play, vamos a chequear los valores. Vemos que acá tenemos 22, prácticamente 23 mA, que es lo que habíamos previsto. Y si lo estamos saturando correctamente, tenemos ahí los 938 mA. Uno diría, pero al principio esto eran 990 mA. ¿Cómo puede ser? Bueno, recordemos que al principio estábamos alimentando la lámpara con 6 volts, ¿sí? Ahora lo estamos alimentando con 6 volts menos la caída de tensión que tenemos entre colector y emisor, que lo podemos medir. O sea, no es más que agregar el voltímetro y chequearlo, que en este caso nos marca como 314 milivolts. Por curva vimos que eran aproximadamente 200 milivolts. Bueno, tener en cuenta, ¿no? Obviamente que es la curva de un fabricante en específico. Puede haber algunas pequeñas discrepancias en lo que es un simulador y después lo que veamos en la práctica, pero digamos que tampoco estamos tan lejos de lo que uno espera. Si alimentaríamos la lámpara con una tensión de 5.7 volts, seguramente obtengamos esa corriente y está perfecto. O sea, el transistor está saturado, la corriente de base es la que queríamos tener, y lo interesante es que ahora este circuito se va a controlar por medio de una corriente. Bueno, quizás sea un poco más visual agregar alguna llave. Vamos a poner un pulsador que sea normal cerrado, como para que arranque funcionando y después poder interrumpirlo. Entonces apagamos y encendemos esa lámpara de filamento, saturándola por medio de una llave electrónica que es un transistor, utilizando un resistor de 220 ohms. Hay que chequear también, ¿no? En el funcionamiento, para adquirir el resistor, que la potencia, que es el producto de la corriente por la tensión en el componente, esté dentro de lo que uno tiene a mano en la cajita electrónica. Acá vemos que son 115 miliwatts que se están transformando en calor, que bueno, un resistor de 1/4 de watt, como es lo estándar, lo puede manejar sin problemas. Bueno, eso es algo que hay que chequear, porque hay casos donde realmente se está disipando más potencia de la que uno puede manejar, o sea que el resistor puede manejar, y se terminaría dañando el componente. En el canal tengo un video sobre el problema de la potencia en los resistores. Bueno, acá está nuestra llave electrónica funcionando con la base teórica que lo sustenta. Hasta luego.